Bueno, para seguir con la guía viene el taller 7. Ese taller 7 es de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, el primer bloque de preguntas dice, identifica cuáles de las siguientes son funciones exponenciales o logarítmicas. Eso es fácil que ustedes miren. Ese la puede mirar ahí, teniendo en cuenta la definición, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a menos 10 a la x, pues esa no es una función exponencial porque la base está negativa. Pero si yo tengo g de x igual a menos, así, 10 a la x, miren que esta es una función exponencial. El menos lo puedo dejar afuera y lo que hace es una simetría sobre el eje x. Entonces no hay problema cuando el menos está afuera, pero si el menos está dentro de la cantidad de la base, esta no es función exponencial. Esta sí es función exponencial. Entonces, para que ustedes se den cuenta. Entonces, lo mismo para las funciones logarítmicas. Tienen que mirar la definición. Cómo es la función exponencial, cómo es la función logarítmica para que hagan eso. Realiza la gráfica de las funciones exponenciales y elabora una conclusión sobre ella. Bueno, la van a elaborar las gráficas. Esa conclusión, pues si ustedes elaboran, por ejemplo, el 193, el 194, el 195, el 196, el 197 y el 198, pues se puede mirar que siguen las situaciones de las propiedades de las funciones, hallando reflexiones, traslados horizontales, verticales, etcétera. Si ustedes no tienen continuos esos puntos, pues no van a obtener unas conclusiones. Después les voy a dar yo las conclusiones. Tendrán que hacer simplemente los puntos separados. El otro bloque de preguntas dice, realiza la gráfica de las funciones logarítmicas y elabora una conclusión sobre ella. Ahí hay funciones de este tipo, por ejemplo, lo mismo que el anterior, ¿no? El anterior eran exponenciales, acá son logarítmicas. Pues yo tengo f de x igual al logaritmo base 4 de x más 1. Mire, la básica de esta sería una función logaritmo en base 4 de x. Esa sería la función. Pero tengo en el argumento que está más 1. Cuando tengo en el argumento más 1, pues quiere decir, si ustedes esta gráfica la van a hacer, hacen esta y se dan cuenta que esta gráfica está corrida una unidad hacia la izquierda, porque aquí dentro del argumento está más 1. Entonces se corre hacia la izquierda una unidad. Si estuviera más 3, hacia la izquierda 3 unidades. Si estuviera menos 2, 2 unidades hacia la derecha. Bueno, si yo tengo logaritmo en base 4 de x así suelta, y por acá más 3, ¿qué quiere decir? Que la gráfica se subió 3 unidades. Se hace esta gráfica y lo que se hace es subirla 3 unidades. Si estuviera menos 4, pues se la baja 4 unidades. Esas son las características de funciones que ya habíamos visto antes. Entonces también las pueden hacer ustedes en su cuaderno. Bueno, el 204 dice, la siguiente figura muestra la gráfica de una función f de x. Ojo que está así. Esta sí quiere llegar a esta gráfica porque está así. Miren, así. Y entonces tienen un triángulo aquí, un triángulo así. Un triángulo rectángulo aquí. Tienen este punto B y este punto A. Pero este punto B aquí abajo está 3 y este punto C acá. Este punto C acá. Aquí abajo está 4. Eso quiere decir que esta longitud de aquí a aquí tiene 4, una unidad. O sea, 4 menos 3, una unidad. Tiene una unidad. Y el triángulo que tienen va así. El triángulo está aquí, así. Está formado un triángulo ahí, que es una curva. Entonces aquí me queda un triángulo rectángulo. Miren, triángulo rectángulo. ¿Qué me están pidiendo en ese? Me dice que la función f de x de esa curva es f de x igual 2 a la x sobre 5. 2 a la x sobre 5. Esa es la función de esa curva. Como ya me están dando los puntos y me dice que calcule el área del triángulo, tengo que calcular esta distancia y esta distancia. Esta distancia ya la tengo, pero para calcular esta distancia tengo que mirar qué punto es este y qué punto es este. Pues este punto, ¿qué va a ser? Este punto C va a ser
f de ¿quién? De 4. Y este punto aquí va a ser ¿quién? Este punto aquí. Este punto, pues estos puntos que vienen aquí va a ser, este punto de aquí va a ser f de 3. Este es f de 4. Entonces esta longitud les va a dar f de 4 menos f de 3. Hayan f de 4, hayan f de 3. Esos dos valores los restan, les da este cateto de aquí. Con eso ya pueden calcular el área, porque el área de ese triángulo rectángulo es el producto de los dos catetos y dividido entre 2. Con eso terminamos esa parte y ya quedan para el taller de esta semana.